Bienvenidos al programa Vuelvo a Casa, Podcast Abba Padre. Esperamos que este tiempo sea de beneficio y de buen cuidado para ustedes, que puedan recibirlo. Le damos la bienvenida a todos los televidentes que están ahí viéndonos por las pantallas, y bienvenidos sean. Tenemos en este primer momento como invitado al pastor Giancarlo Yarlequé Peña, de la iglesia Hogar en Gracia, y con él vamos a tener algunas preguntas que tal vez ustedes también allí desde las pantallas tengan dudas de querer conocer, de querer saber de cómo es creer en Dios, si realmente Él es real, si Él existe. Aquí será despejada toda duda que tenemos acerca del Creador y el Dios Todopoderoso. Muy buenas noches. Buenas noches, Pastor Giancarlo. Buenas noches, Fiorella. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Para aquí verdaderamente bendecidos con este programa. Muchas gracias por la invitación. Y para nosotros es una alegría poder tener este proyecto, porque va a ser de mucha bendición a muchas personas. Van a llegar a la salvación, van a llegar a conocer a Jesús. Y definitivamente este es un gran propósito de parte de Dios. Así es. Bueno, hoy estaremos tocando el tema acerca de la fe. Creo que muchos tienen fe, pero vayamos a extender más este tema, ¿no? Porque en realidad el tema de la fe es muy extenso. Todos decimos tener fe, pero también queremos saber en qué está fundamentada nuestra fe. Yo le pregunto, ¿qué es para usted, o cómo lo define la fe? En realidad el tema es muy interesante, Fiorella. Es muy importante que nosotros entendamos qué es fe, en qué se fundamenta una creencia, en qué se fundamenta nuestra confianza. Uh-huh. Y vamos a tener una serie de programas, así que preparémonos, porque va a estar súper interesante este tema. Va a ser de mucha edificación para tu vida, y no te pierdas ninguna de estas series que vamos a tener, porque en realidad pues va a ser de gran bendición para ti. Dios va a hablar a tu corazón, va a hablar a tu mente, va a hablar a tu espíritu, y va a ser de gran bendición. Y la pregunta que nos haces, Fiorella, en realidad pues definición de fe, podemos definirla como confianza desde un punto de vista personal. Confianza en algo, confianza en una promesa. Es más, el ser humano tiene una fe innata. Puede creer en algo, puede creer en una piedra, puede creer en un amuleto, puede creer en una imagen, donde puede estar fundamentada su fe. Entonces, es algo innato. Uno la puede tener más desarrollada. Exacto. Otros la pueden tener pequeña. Entonces, pero definitivamente la definición de fe, tenemos una definición bíblica. Exacto. Y eso, de acuerdo a la Biblia, a la Escritura, en Hebreos 11:1, hay una definición que nos dice: la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no vemos. Así es. Entonces, empezamos por ahí, como esa definición que es muy acertada. Es muy acertada porque el autor de Hebreos define eso, porque él puede ver el paseo de toda la Escritura de grandes hombres de fe. Así es. De hombres que creyeron a las promesas de Dios, ¿no? Entonces, ¿y qué libro o diccionario que nos puede ayudar a definir lo que es la fe? ¿Cuál es ese libro donde podemos llegar a conocer esa fe verdadera, ¿no? De la que profesamos, a lo mejor todo creyente, o también el no creyente, ¿no? Pero como usted lo dice, a veces tenemos, algunos de nosotros tenemos una fe más extensa, más grande, pero no sabemos, ¿no es cierto?, en qué puede creer, en una piedra, en un palo, ¿no? Entonces vayamos a ver a dónde podemos encontrar, cuál es el libro donde podemos encontrar esa fe que profesamos.
Mira, hay una definición de fe que está en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Entonces, la fe define como creencia en algo o confianza en algo. Así es. Y en base a esa definición de la Real Academia, el ser humano tiene una fe innata. Y yo siempre pongo un ejemplo, que de repente todos en algún momento lo hemos practicado. Exacto. Porque cuando nuestro padre terrenal, nuestro papá, nos da una promesa y dice, tal día voy a llevarte a tal sitio, a tal lugar, te voy a llevar a pasear. El niño se entusiasma con esa promesa. Claro. Y el niño lo espera. Así es, porque es niño y él cree. Él cree, el niño cree, tiene confianza en la promesa que le hizo su padre. Así es. Entonces, cuando esta persona, este niño, espera la promesa, puede ser su padre le puede decir, aquí a una semana, de aquí a un mes, este verano nos vamos a tal sitio, a tal playa, a tal lugar, y el niño lo va a esperar con ansias y va a esperar hasta el momento que se cumpla esa promesa. Así es. Entonces, todos tenemos en sí, venimos con algo innato. Y por eso la Real Academia lo define como creencia en algo o confianza en algo. ¿No? El otro libro, que es la Biblia, el autor de Hebreos, muy probablemente sea Pablo, nos define ya algo profundo de la fe. Así es. Y nos dice, es la seguridad o la confianza o la certeza que esperas algo. La convicción de algo que no ves. Así es. Una promesa que te hace alguien, de repente en ese momento no la vas a ver. Pero a medida que pasa el tiempo, va a llegar a cumplirse. Si es una persona confiable o que pueda cumplir eso, va a llegar a cumplirse, y el que recibe esa promesa lo va a esperar con ansias. Así es. Entonces, estos dos libros nos definen en cierta forma qué es fe, algo más profundo. Y la Biblia es definitivamente, en el libro de Hebreos, nos va a dar una definición muy exacta y puntual de lo que es fe. ¿No? Ahora, esa definición es general. Es general. Estamos hablando de una definición, cumple para todos, ¿no? Cumple para todos. Y yo creo que ahí podemos ver esa definición exacta. Así es. Todos confiamos en Dios, ¿no? Exacto. Todos decimos que creemos en Dios, pero vayamos a ver cuál es la capacidad, ¿no?, que tenemos y hasta dónde podemos llegar en confiar y creer. Exacto. Y dígame, ¿se puede desarrollar la fe? Ahí está. Yo creo que con el paso del tiempo vamos teniendo decepciones en nuestra vida. Las promesas que nos hicieron no llegaron a cumplirse, o de repente nosotros teníamos tanta confianza en alguien que puede ser como un protector, generalmente los de nuestro entorno muy cercano, familiares, papás, que de repente fallaron en las promesas. Y eso va haciendo como que la confianza va disminuyendo, vas perdiendo la confianza, vas perdiendo como no, o probablemente en alguien, generalmente sucede en la política, alguien que te hace una promesa pero que no llega a cumplirla, y hay una decepción. Entonces la gente como que las personas van perdiendo esa esencia que Dios puso en nosotros. Exacto. Como nuestro creador. Entonces le resulta muy difícil creer nuevamente, poner la confianza en alguien, sobre todo personas como nosotros, comunes y corrientes. Exacto. Que en algún momento podemos fallar a alguien, ¿no? Así es. Entonces, pero yo creo que cuando Dios, ahora aquí viene la mano de Dios, hoy día justamente viniendo, meditando en este, Dios permite esto, pero ahora Dios desarrolla mentes simples y sencillas como nosotros para desarrollarlas en mentes de fe. Así es. Y Dios es especialista en esto. Así es. Hace que nuestra fe se desarrolle. De la manera como a Él le plazca. Exacto. Qué bueno.
Y dígame, ¿dónde fundamentamos la fe? Muy bien, esa pregunta es interesante. Y iniciamos al principio como que nuestra fe, la que tenemos innata, la podemos poner en cualquier cosa. Podemos ponerla en una imagen, en una estatua, en un amuleto. Lo podemos dar en los famosos seguros que dan los hechiceros o brujos, diciendo con esto te va a ir bien, y tú pones tu confianza en ese elemento. Claro, dices, yo tengo mi seguridad. Exacto. Y no me falla. No me falla, este es efectivo. Entonces, cuando tú vas viendo, puedes poner tu confianza en una persona que murió, que falleció. Generalmente puede ser una persona muy allegada a nosotros. Claro. No puede ser un familiar. Y puedes poner tu confianza allí. Entonces, ¿dónde se fundamenta tu fe? Al final, todos estos elementos pueden fallar. Sí. Pueden fallar. No es tan firme. Y la fe cristiana, lo que nosotros creemos que está en la Escritura, en la palabra de Dios, es una fe que se fundamenta en promesas que Dios hizo. Exacto. Y que durante el transcurso de la humanidad se han venido cumpliendo. Y se han cumplido tal y cual como Dios los prometió. Así es. Entonces nuestra fe no está fundamentada en el vacío, en algo inerte, que no tiene vida. Así es algo que se ha venido cumpliendo durante la historia de la humanidad. Así es, basada en nuestro Dios, ¿no? Exacto, el Creador. En el Creador. Como está escrito en su palabra, dice, ¿no? Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Exacto. ¿No existe otra cosa más? Exacto. Por eso es que el ser humano tiene esa fe inherente, porque venimos de esa esencia. Claro. ¿Fe o confianza es lo mismo? Es lo mismo. Confianza es lo mismo. Recuerda que ¿por qué nosotros nos demanda un poquito desarrollar la fe? Porque Dios es un ser espiritual. Así es. Y no vemos. Entonces no lo podemos ver. Pero ¿cuál es la definición de fe? Si vamos a la definición, es la convicción de lo que no se ve. Así es. Hay una versión de la Biblia, Dios habla hoy, que da una definición que es en esencia lo mismo, pero cambia palabra. Dice, es la realidad de las cosas que no se ven. Entonces, el mundo espiritual es un mundo real. Así es. Pero no podemos verlo. No lo podemos ver. Dijo el mismo Jesús, enseñando acerca del Padre, dijo, Dios es espíritu. Así es. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. No podemos verlo. No, pues. Pero por medio de la fe podemos ir conociéndolo. Sí. Por medio de poner nuestra confianza Solo en se él. basa en creer. Exacto. En confiar. Aunque no podamos verlo, ¿no? Porque ciertamente no se le puede ver, ¿no? Así es. ¿Y por qué es importante la fe cristiana? Mira, en Hebreos el capítulo 11, verso 2, nos dice que los antiguos alcanzaron buen testimonio delante de Dios por medio de su fe. Así es. Entonces, entendemos que aquellos hombres que incluso la Biblia nos los menciona, estaba desde la fundación del mundo, tenemos como ejemplo de fe, empezando por Abel. Dice la Escritura que por la fe él ofreció excelente sacrificio. Dice de Enoc que caminó con Dios y dio buen testimonio de su fe. Sí. De tal forma que dice que Dios la traspasó a los cielos. Abraham, un hombre, dice, se constituyó amigo de Dios. ¿Por qué? Porque comenzó a desarrollar esa fe. En la confianza en nuestro Creador. Y Dios dice, le constituyó su amigo. ¿No? Y así vemos una serie de ejemplos de fe que dan buen testimonio. Entonces, nuestra fe está fundamentada, Dios mismo diciendo de Él, yo no cambio. Mi palabra no va a ir sin ningún propósito. ¿No? Sí. Entonces,
es importante que entendamos que la fe cristiana está fundamentada en alguien que no cambia en el tiempo. Exacto. Él es el de ayer, el de hoy y el de siempre. Así que no ha cambiado. No ha cambiado. Y por eso que nosotros, al fundamentar nuestra fe en la Escritura, en la Biblia, entendemos que nos sumergimos al plan de Dios para la humanidad. Así es. Y nosotros venimos a ser parte de ese plan. Por eso es que es importante esa fe, ¿no? Qué bueno. Es tan bonito conocer esto, ¿no? Para poder tener una convicción de las cosas que quizás todavía no podemos ver, pero a la vez también es la esperanza que aguardamos, ¿no? Para poder ver el propósito de Dios en nuestras vidas y alcanzar todo lo que Él pues prometió, ¿no? Exacto. Aunque a veces tarda, pero como dice, llega, Exacto, llegará. exacto. Y solamente ahí podemos entrenar pues la paciencia para poder esperar las cosas que han sido prometidas para nosotros, ¿no? Exacto. Por eso es que la Biblia habla desde el Éxodo, pues mencionando a Abel, a Abraham y todos estos personajes, ¿no? Que dieron testimonio por esa fe, que no estuvimos nosotros en aquel tiempo, pero en la Biblia está escrito todo lo que ellos hicieron, caminaron, creyendo, confiando, y les fue hecho, les fue cumplido, aunque sus ojos no vieron, pero Dios, vemos ahora en la actualidad cómo es que Dios cumple todas esas promesas de ellos. Entonces nosotros decimos, ¿por qué no vamos a creer nosotros? Si Él les prometió a ellos y les cumplió, Exacto. ¿cómo nosotros no va a poder ser, no? Así es. Qué hermoso. Por eso nuestra fe cristiana se fundamenta y nosotros podemos fundamentar nuestra fe en alguien que cumple, en alguien que cumple, en alguien que no ha fallado a su plan, sí. En alguien, en nuestro Señor, que verdaderamente cada promesa que Él hizo se fue cumpliendo conforme al tiempo. Y ojo, aquí viene el reto de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que si Dios nos promete algo, queremos que sea cumplido en una semana. Queremos que sea cumplido en un mes, en un año. Y a veces Dios tarda. ¿En qué sentido? Tenemos que ir desarrollando las virtudes que Él demanda de parte de nosotros. Esta fe tiene que ir siendo desarrollada. Porque no solo se trata de creer, ¿no? Mientras esperamos que se cumpla la promesa, Dios va formando paciencia en nosotros. Exacto. De repente también carecemos de ese amor para darle al prójimo, ¿no? También el amor se va perfeccionando en medio de ese tiempo que estamos esperando para poder ver la promesa de Dios. Y yo creo que aquí viene algo, el reto de la fe cristiana. ¿Es por qué, Fiorelita? Porque, mira, cuando tú fundamentas tu fe en un ídolo, en una piedra, en un amuleto, en alguien, de repente tu fe fundamentada en aquello no te va a demandar. Exacto. No te va a demandar nada, simplemente es como que, ya, ahí está, tú eres mi seguro. Tú eres mi seguro, yo te creo a ti. Te creo a ti, pero a mí no me demandas nada. No le demandas nada. Entonces, pero Dios, nuestro Creador, sí nos dice, ¿sabes qué? Sujétate a mis principios, sujétate a mis ordenanzas. Exacto. Sujétate a lo que yo estoy demandando, a mi voluntad. Así es, sí. Entonces, allí viene como que el ser humano, eso no me gusta. No me gusta, ¿no? Porque más fácil es que yo deposite mi confianza en alguien que no me habla, que no me dice nada. No me dice nada. Yo cumplo con ir a dejarle su arreglo floral, su vela, su ofrenda y sigo. Y sigo con mi vida. Exacto. ¿No? Sí, realmente es increíble, ¿no? Poder conocer y vamos llegando más a fondo de lo que es la fe, ¿no? Y realmente pues la fe sí debe estar fundamentada en el Dios vivo. Como dice el pastor, este Dios sí nos demanda, porque exacto, en su palabra están sus estatutos. Exacto. Hay mandamientos, hay decretos, y todo aquel que cree en Él tiene que cumplir y acercarse a esos mandamientos. Conforme a la voluntad. A la voluntad de Él, así es. Exacto, es
muy interesante esto porque en realidad a nosotros, por eso es que la fe tiene que ser desarrollada, porque a medida que nos entregamos a Él, lo vamos conociendo. Exacto. Vamos entendiendo cómo Él actúa. ¿Y cómo lo entendemos? Por medio de los testimonios de aquellos que ya vivieron por fe y le conocieron. Así es. Están en la Escritura, están en la palabra, y por eso es que Pablo viene a decir, así que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. De que esa palabra nos tiene que producir fe. Exacto. Porque ahí está, ¿no? Para poder producir todo lo que Dios demanda en nosotros, ¿no? Porque como si le creemos a alguien que no tiene vida, pues no nos demanda nada, ¿no? Exacto. Nada, y podemos seguir haciendo nuestra vida como queremos. Exacto. ¿Me dejas poner un ejemplo más? Sí, claro. Mira, el ser humano, para llegar a alcanzar una meta, una visión, un propósito, requiere de fe. Así es. De cierto grado de fe. Puede empezar, incluso, te pongo un ejemplo, un arquitecto, para llegar a construir un edificio como él se lo va, demanda un poco de poder creer a lo que él está visionando. Exacto. Y a medida que de repente va avanzando en el diseño, lo va visionando, y él en algún momento, alguien va a financiarle su proyecto y va a lograr el objetivo. Exacto. Empezó por algo que no veía. No veía. Entonces, grandes líderes en la historia de la humanidad han requerido de fe para alcanzar una visión. Así es. Implantar un reino, grandes descubrimientos. La ciencia empezó con sus fundamentos en la fe. Sí. Entonces, estos grandes personajes y líderes en la historia de la humanidad han requerido, pero hubo un personaje, este rey, Nabucodonosor, el rey de un imperio muy ostentoso, muy grande, avasallaba a todos los pueblos y iba conquistando. Este hombre debió tener una visión tan grande para lograr ese objetivo. Claro. Pero aquí había un profeta de Dios que le dijo, rey, Sí. ahora vas a conocer al que verdaderamente te sustenta a ti. ¿No? Sí. Y Nabucodonosor tiene una carta de testimonio en Daniel, Sí. donde dice, yo no le conocía a Dios, pero ahora entiendo que Dios es el que está por encima de mí. Entonces, y yo demando que ahora en todo mi reino se sujeten al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios de Daniel, al Dios del profeta Daniel, ¿no? Entonces, sí, es increíble. Exacto. Ese es un ejemplo que es muy interesante para poder ir entendiendo cómo funciona esto del reino de Dios. Así es. Y dígame, pastor, ¿usted cómo fundamenta su fe como pastor? ¿Cómo maneja su fe el día a día como pastor? Definitivamente, nosotros como creyentes estamos llamados a demostrar en hechos lo que creemos. Es decir, manifestar. Otra definición está en la Biblia hispanoamericana, dice manifestar las cosas que no se ven. Así es. Dice, si uno piensa vivir por fe, crees en un Dios todopoderoso, vas a manifestar por medio de las obras. Santiago nos dice, una fe sin obras es muerta. Entonces nosotros como creyentes, principalmente nosotros como profesamos la fe cristiana y que sobre todo estamos al mando de una congregación, definitivamente tenemos que tener una fe tangible. Exacto. Una fe que de repente nuestro Dios no lo podemos ver, pero las obras que Él hace sí las ve, sí las podemos apreciar. Sí. Sanidades, milagros. Restauración de vidas. Podemos ver sanidad en el alma. Hombres, mujeres libertados de vicios. Exacto. Entonces podemos ver que es tangible la fe. Podemos ver que lo que Jesucristo la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario es tangible por medio de la fe.
Entonces nosotros a eso estamos llamados. Exacto. Sí, pues no, y yo siempre he visto muchas personas a veces perdidas en las drogas, en el alcohol, y he sido testigo, ¿no? De ver cómo de repente pudieron salir de esa tragedia, ¿no? Porque prácticamente es una tragedia que viva un hombre o una mujer sumergido en vicios que realmente los llevan a vivir una vida perdida, porque sabemos cómo llega el estado de un drogadicto, de un alcohólico, ¿no? Y a veces de repente un tiempo no lo vimos, muchos a veces ponen su confianza en los centros de rehabilitación, claro, pero también he sido testiga de que nada de eso ha sucedido. El centro de rehabilitación nunca pudo rehabilitar al drogadicto, ¿no? Pero en otras circunstancias ellos a veces son visitados por líderes cristianos que les han llevado la palabra, y eso es como que uno se pregunta, ¿no? Y dice, ¿puede tanto un libro poder impactar en el corazón de un drogadicto que está como casi sedado por la misma droga, ¿no?, que consume? ¿Puede tener los sentidos totalmente activos? Y yo digo, Dios, ¿cómo lo haces? Exacto. Porque simplemente ellos, su cuerpo, su mente, lo que les pide es eso, ¿no? Pero yo creo que la palabra, menos, sino que siempre tiene que ver alguien. Y yo pienso que ya son los tiempos de Dios para esa persona, que Él mismo se encarga de colocar la persona ideal para poder rescatar esa alma, ¿no? Son sus planes de Él que tiene para con aquel persona que está perdida. Y en verdad vemos, ¿no? De repente pasa un tiempo y lo vemos y nos preguntamos si este era drogadicto, cómo lo hizo, cómo salió, porque supimos que estuvo en un centro de rehabilitación, pero volvió y vuelta lo internaron y no pasó nada. Pero luego nos enteramos que le predicaron la palabra y ahora lo vemos limpio, bañado y con Biblia bajo el brazo. Y es también un líder llevando la palabra también a además jóvenes que de repente han pasado por el mismo problema de él, ¿no? Es increíble. Bueno, yo siempre creo que por ahí empezó mi fe, aunque era chiquita. Yo decía, ¿cómo puede Dios hacer esto, ¿no?, en estas personas? Porque ya vemos a veces también personas que ya están en un estado deplorable, que parece que no tuvieran, ¿no?, esperanza, ¿no? Pero uno dice, ¿no?, si Dios libertó a otros, ¿por qué no lo puede hacer con él? Igualito sucede con la prostituta, ¿no es cierto? Exacto. Y con todos los tipos de vicios que hemos estado acostumbrados a lidiar en la sociedad, ¿no? Y realmente Dios lo hace, ¿no? No lo hace, parece imposible, pero como dice su palabra, que para Él no hay nada imposible, ¿no? Y nuestra mente a veces es tan angosta, tan corta, que no alcanza esos pensamientos. Y uno se turba y dice, no, ya no hay solución. Pero Dios dice, sí hay solución. Así es. Y eso es la fe, ¿no? Que a veces poco la podemos entender o la podemos comprender, pero realmente nos ayuda el tener que ir a la escritura, a la palabra, a ese libro que muchos tenemos en casa y no le damos uso. Y realmente tienen ahí la enseñanza, pero no la buscamos y preferimos pasar por cosas duras sin buscar la solución, digamos, en Dios, y a veces recurrimos al hombre, ¿no?, pensando de que él tiene la solución, pero no es así, ¿no? Así es. Qué bueno. Es interesante lo que dice nuestra hermana Fiorella, porque una vez te comento, Fiorella, yo estaba fuera de un local donde habíamos alquilado para congregarnos. Ajá. Y a las casas más allá había una persona que estaba ebrio y se me acerca, ¿no? Y me comienza a compartir y a conversar. Yo converso con él y me dice, yo he asistido a una iglesia cristiana. Yo he ido a una iglesia cristiana X, pero me tienes aquí, me dice. Y Dios no hizo nada conmigo. ¿No? ¿Y tú crees que Dios puede hacer algo conmigo? Yo leí este libro, leí lo de acá, y fui a cursos bíblicos, estuve estudiando en un seminario, pero aquí me tiene. Entonces, podemos decir que llenarnos de conocimiento no necesariamente quiere decir que estamos viviendo por fe. Exacto.
no, el conocimiento no basta. No basta. No basta. Entonces tenemos que verdaderamente estar convencidos de lo que Dios dice ahí se va a cumplir en nosotros. Así es. Y si Dios dice que liberta al cautivo, si Dios dice que liberta de vicios, entonces yo tengo que tomarlo. Tengo que tomarlo, exacto. Ahí definitivamente su mente estaba tan cautiva de este hombre y no había podido alcanzar una fe. Y por eso es que muchas veces de repente cuestionan y dicen, pero si Dios existiera, no habría tanta maldad. Si Dios existiera, no habría tanto vicio, exacto, tanta corrupción. Y no sabemos que uno tiene que tomar la iniciativa de fe, creyendo lo que Dios dice, que hay perdón, que hay salvación, que hay santificación, para que nuestro corazón sea libre. Exacto. Nuestra alma sea libre de la corrupción, del pecado, de los vicios. Y empieza en uno. ¿No? Porque tal vez muchos nos preguntemos, pero ¿cómo encuentro esa salvación? ¿Cómo encuentro ese perdón? Pues no lo conocen. Tienes que acercarte a Dios para Exacto. poder conocerlo y poder saber que allí hay salvación y hay perdón. No todo está acabado, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que ya llegó el fin para nosotros. Exacto. Hemos caído de repente en un vicio, en un engaño, pero creemos que ya se acabó todo. Pero Dios te dice que no todo está perdido, que hay esperanza, hay salvación y hay perdón en Él. Solamente es acercarnos, conocerlo y confiar. Así es. Y si verdaderamente tú sientes que tienes la necesidad de vivir por fe y de poner tu confianza en el Creador, aquí empieza, aquí hay un punto de partida. Jesucristo dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, es algo pequeño, no te está demandando una fe enorme, es algo pequeño. Y si tuvieras fe como un granito de mostaza, aún ese pequeño grano de fe, o sea, ese pequeñito cantidad, por así decirlo, de fe, dice Jesús, le dirías a este monte, échate al mar y el monte te obedecería. Entonces, si una pequeña fe puede dar como resultado aquello que dijo Jesús, imagínate si tu fe se sigue desarrollando. Así es. Entonces, nosotros que tendremos que tomar la iniciativa, tú tienes que tomar la iniciativa para empezar a vivir por fe, para depender de Dios y tú comiences a tener resultados, una fe verdadera, una fe que da frutos, una fe que te liberta, una fe que te lleva a un nuevo nivel en tu vida, una fe que te lleva a tener una mente renovada, transformada, un alma diferente y puedes ver, Dios se va a glorificar en tu vida, vas a entender que las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida. Así y es. eso tienes que empezar, tienes que tomar la iniciativa. Y si tú necesitas ayuda, puedes contactarnos con nosotros. Así es. Acá hay un pastor que está dando también sus testimonios, compartiendo algo de la palabra de Dios, en quien tú puedas encontrar de repente una ayuda, ¿no? Porque a veces no sabemos a dónde ir, ¿no? Y a veces vamos a lugares equivocados, donde pensamos que vamos a encontrar, pero no es la solución. No hay solución. Así es. Como cuando de repente tú fundamentas tu fe en algo, puede ser en una imagen, una piedra, un ídolo, un seguro, un hechicero, un brujo, y de repente la situación se pone peor. Peor, sí. No hay algo real allí. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué fundamentamos nuestra fe. Por eso es importante entender que en la fe judeo-cristiana, la fe cristiana, hay un resultado evidente y palpable. Y hay algo superior. Hay muchos testimonios en las Sagradas Escrituras de personas que pusieron su fe en el Creador, reyes, ¿no? Gobernantes, pescadores. Habla de toda clase de hombres que se acercó a Dios. Exacto. Y logró lo que tanto esperaba. Exacto. Por eso él dice, ¿no? Acercaos a mí, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Que si tú no te acercas a Dios, el reino de los cielos no puede acercarse a ti, porque tú tienes la decisión de acercarte y buscar a Dios. Así es. Y si tú tienes la necesidad de oración,
Si tú tienes la necesidad de que oren, contáctate a este podcast Volviendo a Casa y puedas de repente ahí escribir tu petición de oración. Contáctate y gustosamente podemos responderte para que podamos atender a tu necesidad. Fiorelita. Así es. Bueno, espero que este pequeño espacio de transmisión haya sido de mucha bendición para ustedes. Vamos a continuar, tal vez en algún otro momento estaremos transmitiendo también para seguir en la continuación de este tema, la fe, porque la fe es un tema muy amplio y nosotros queremos que ustedes allá puedan conocer más a profundidad lo que es la fe, porque sé que la fe que ustedes conocen es solamente de creer en Dios, pero yo les digo que creer en Dios es una fe más allá de lo que tú crees. Hay muchas cosas que todavía necesitan aprender y descubrir para que tú puedas estar preparado y recién decir, si esta fe que yo tengo en Jesús, en Cristo, nada me mueve. Tengas esa convicción certera, ¿no? Y bueno, pues algunas palabras, pastor, para despedir este espacio. Claro, agradecidos por tu atención. Si ahorita en estos momentos terminando, no te pierdas las siguientes series, van a continuar con el mismo tema, así que van a estar súper interesantes. Y si tienes algunas preguntas allí, puedes colocarlas para poder responderte, para poder ayudarte, para poder darte esa orientación. Y definitivamente ahorita vamos a orar por aquellas personas que nos están viendo, para poder que se active esa fe. Así es. En el nombre de Jesús. Bueno, si el pastor va a orar en este momento, ahí por alguna necesidad, alguna petición que tú tengas, puedes, con toda confianza, puedes escribirlo ahí y estaremos orando por esa necesidad. Amén. Amado Padre Celestial, queremos darte las gracias por aquellos oyentes que nos están aquí, Señor, siguiendo a través de este podcast, Volviendo a Casa. Mi Dios amado, yo te pido que aquellos que necesitan volver a casa, que aquellos que necesitan un abrazo del Padre, de repente, Señor, se sienten menospreciados, de repente se sienten discriminados, de repente se sienten con mucha culpa por sus errores cometidos, por sus pecados. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que comience, Señor, a traer una convicción y entender que en casa van a encontrar paz, van a encontrar respuestas, van a encontrar amor, van a encontrar alegría. Yo te pido en el nombre de Jesús que comiences a activar aquellos corazones que están clamando allí por algo diferente, que están clamando, Padre Celestial, por conocerte, por entenderte, que están clamando por conectarse nuevamente con su Creador, o de repente, Señor, reconciliarse con su Creador. Yo te pido en el nombre de Jesús que comiences a mostrarte a ellos en su vida diaria, por sueños, con personas que les sigan hablando de fe, con personas que les sigan hablando de Jesucristo, del Salvador. Señor, yo te pido por ellos, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Hasta una próxima transmisión. Okay. Bye, bye. Nos vemos. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones.